Recuerda que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue a los Estados Unidos en una gira breve para platicar con el mismísimo presidente Biden acerca de diversos temas. La mayor expectativa era el tema de la migración, tema complejo, un tema viejo ya en nuestro país. ¿Qué pasó sobre ese asunto? Bueno, pues mire, tenemos en la línea telefónica a Manuel Castro Revueltas. Él es miembro de la Coalición Migrantes Mexicanos allá en los Estados Unidos, quien nos va a dar su opinión si se cumplió la expectativa de esta visita del presidente de México. Manuel, buenos días. Muy buenos días, un saludo desde Chicago, y pues sí, aquí estamos para comentar cómo estuvo la reunión. Con todo gusto respondemos preguntas. Seguro que sí, los más interesados en resolver, en visualizar, en que este tema de la migración se atendiera, pues son evidentemente los mexicanos que están allá. Ahí hemos escuchado que no fue precisamente el tema primario en esta entrevista y que no se habría alcanzado la intención. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, déjame darte una idea de cómo está la situación migratoria aquí en Estados Unidos. Nosotros empezamos la administración con Biden con una promesa de Biden, que es el como candidato del presidente, pues es el que tiene que cumplir, obviamente, principalmente él es el que tiene que cumplir la promesa de que se va a regularizar y se va a encontrar una solución migratoria. Puso él una propuesta en el Congreso, una acta para ciudadanización, muy completa, muy, pues yo creo que justa para nuestro modo de ver, pero desgraciadamente dentro del Partido Demócrata y obviamente los republicanos, y no se pudo lograr por una u otra razón. Hubo algunos demócratas que no estuvieron de acuerdo, no se logró, ni siquiera se pudo pasar al Congreso a discusión. Entonces, obviamente, pasa un año, pasan 2 años ya, y obviamente en este momento el país, en este caso Estados Unidos, ya está en una lógica pues más electoral y es más complicado, ¿no? ¿Qué pasa con la reunión de ayer? Bueno, la reunión de ayer era una reunión que venía obviamente después de que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, había decidido no asistir a la Cumbre de las Américas. En primera instancia lo que uno puede pensar es, bueno, pues está agravando la situación, ya está agravando la relación en México-Estados Unidos. No fue así, realmente no fue así. O sea, obviamente Biden aceptó la invitación y lo recibió Andrés Manuel. Yo creo que la relación de Estados Unidos y México ahorita, su relación bilateral está más madura. Hay diferencias, como lo dijo Andrés Manuel López Obrador ayer, pero hay muchas cosas que en común necesitan. Y ahorita estamos viendo que Estados Unidos va a necesitar y necesita de México. Ahorita hay una ventana de oportunidad que el gobierno mexicano tiene que aprovechar. Y esta es la primera reunión de muchas otras reuniones que se pueden dar a alto nivel o obviamente con el gabinete de cada uno de ellos. De entrada ya está la promesa de que va a haber un aumento en las visas HB2, que son visas para trabajadores que no están en la industria de la agricultura. Ahora, hay altas posibilidades, yo creo que hay altas posibilidades que este programa que se está planteando pueda llegar en un determinado momento, pueda llegar a trabajar. Obviamente en una reunión de 2 horas no puedes crear un programa tan complejo como es el programa temporal de mexicanos que van a Estados Unidos. Es muy complicado porque tienes que buscar la demanda y tienes que buscar en dónde está la oferta y la demanda. Sí, sabemos que Estados Unidos está requiriendo de mano de obra, pero ¿cómo coordinamos y cómo ponemos a todas esas empresas que necesitan mano de obra mexicana y cómo las contactamos acá con la gente que quiere ir a trabajar a Estados Unidos? No es una cosa sencilla, estamos hablando de millones y millones de personas. Entonces, de entrada yo creo que la reunión fue positiva, el tono fue bastante bueno y creo que estamos, para empezar un poco el análisis, tendríamos que empezar a ver cuál de los dos presidentes está más fuerte en su política interna y con su nación. Y en ese sentido, creo que todos estaremos de acuerdo que Andrés Manuel López Obrador como presidente está más fuerte en relación a Biden. Y en popularidad. Dar una ventaja.
en popularidad, pero no solamente en popularidad, en intención y calificación de su administración. Acaba de salir una encuesta en donde Biden tiene, y es muy delicado, obviamente es un asunto que se tiene que ver, solamente el 33% califica de positivo la administración de Biden y solamente un 13% lo califica como muy bueno. De ahí, un 65% de votantes o electores en Estados Unidos abajo de los 50 años dice que no le gustaría que Biden corriera de nuevo para la presidencia, es decir, que se reeligiera. Es una situación compleja porque entonces Biden está débil al interior de Estados Unidos, por lo menos en la intención de voto a futuro, obviamente, y eso genera una presión, porque al momento del electorado votar, o nosotros, obviamente como mexicanos o latinos, a ir a votar, lo que primero vamos a decir es que, bueno, a ver, ¿cómo fue el trabajo en la cuestión de la reforma migratoria? Pues no la logró. Más sin embargo, existe la posibilidad que pudiera lograr un acuerdo temporal para trabajadores temporales. No es lo mismo de una reforma migratoria, obviamente que no, solamente es una parte, ese acuerdo o ese programa temporal es solamente una parte de todo el engranaje que es una reforma migratoria. Entonces, no va a lograr a lo mejor la reforma migratoria, no la va a lograr definitivamente, eso ya nos queda claro acá en Estados Unidos, eso ya no es posible, pero es posible que se pueda lograr un acuerdo temporal de trabajadores, y eso sería positivo a ambos países también. Sería, diríamos, el consuelo, pues, de esta, hablábamos, expectativa de ir más allá, y bueno, ya nos quedaríamos con esa parte, ¿no? Que se materialice, por lo menos, este acuerdo de trabajadores que van a los Estados Unidos. Ya no da tiempo, como bien ha dicho, y las expectativas para el propio presidente norteamericano pues no son de continuidad, así es que el problema para nuestros migrantes pues por lo que estamos escuchando pues se va a mantener por lo menos este año, ¿no? Efectivamente, incluso si vemos el discurso el discurso de Andrés Manuel o lo que dijo ayer en la Casa Blanca, prácticamente Andrés Manuel, de una forma bastante sagaz, planteó esa situación, o sea, planteó, vengo aquí porque son momentos difíciles, porque después de una pandemia y ahora con una guerra está volatilizando los precios y hay una inflación, un círculo de inflación en todo el mundo que te está afectando a ti, y por eso vengo. Y eso fue pues por la guerra. Prácticamente le está diciendo a Biden, tu guerra está ocasionando esto. Claro, lo dice en un tono en donde no se siente, pero prácticamente para el interior de Estados Unidos, a la política interna, prácticamente es un reforzamiento de la idea de que esta guerra fue equivocada. Esa guerra no debió pasar, no debió suceder, porque Estados Unidos no está acostumbrado a recesiones, no está acostumbrado a crisis económicas, digamos, ¿no? Rusia sí, Rusia ha siempre tenido una situación económica no muy balanceada, pero en este caso Estados Unidos no, es nuevo, digamos, esa alza de precios, el que la gente no tenga dinero para ponerle gas a la gasolina, al auto es una cosa nueva, el que el americano tenga que cruzar la frontera para cargar gasolina en México también es una cosa nueva, el que tengas que cortar algunas cosas que tú estabas acostumbrado como consumidor en Estados Unidos porque ya no te alcanza, también es una cosa nueva. Entonces eso, y no le gusta a los norteamericanos. Pues sí, no lo han visto, es decir, ahorita muchos americanos dicen, bueno, si me compraba artículos de consumo muy caros, ahora tengo que bajarle. Si tenía una membresía de gimnasio y aparte tenía otra cosa, tengo que bajarle, tengo que eliminar uno. Si tenía 4 suscripciones de cable, por ejemplo, Netflix o YouTube o algún otro, pues ahora pues tengo que quitar 1 o 2 y me tengo que quedar nada más con uno. O sea, eso es nuevo para los americanos relativamente. Entonces eso es lo que hace que por eso se tomen estos otros
puntos económicos, puntos económicos que tienen que ver sobre todo con el petróleo, la energía solar y obviamente la gasolina. Y dicho de otro, también comentando de otro, de una vez comentando, todavía no se ha acabado esa cumbre. El día de hoy, ahorita, se van a reunir, de hecho ya están ahí, se están reuniendo en el Centro de Cultura Mexicano de Washington, empresarios mexicanos y empresarios americanos. Van a hablar para ver qué pueden hacer en la cuestión energética. A lo mejor pueden hacer inversiones solares, de energía solar, en la frontera, por ejemplo, en estados que a lo mejor no están tan desarrollados en el sentido, como Arizona, posiblemente Nuevo México, Carolina, o sea, esos estados que están al sur y que necesitan pues energías renovables, se van a reunir hoy, se están reuniendo ahorita con empresarios mexicanos. Slimba está ahí, Consejo Coordinador Empresarial está ahí, hay un grupo de empresarios que fueron a acompañar al presidente. Muy bien, pues interesante y da materia para muchas cosas más, Manuel. El tiempo ya no nos lo permite, estaremos en contacto para ir siguiendo a los migrantes allá en los Estados Unidos. Me parece muy interesante que estén organizados. Ustedes, la coalición de migrantes mexicanos con sede en Chicago, pues fueron hasta Washington para poder hablar con López Obrador, manifestarle su posición, su apoyo incluso. Así es que bueno, tras esta visita pues ya escuchamos los resultados. Un comentario breve, por favor, Manuel, ¿cómo les cae a ustedes cuando el presidente de México celebra la gran cantidad de remesas porque ustedes se van para allá? ¿Ustedes qué sienten? ¿Cómo lo ven? Bueno, obviamente son dos puntos de vista. Obviamente, como mexicanos que mandamos remesas para allá y que le llega a la otra familia, pues obviamente decimos, pues somos parte de la economía. Obviamente decimos, pues qué bueno, ¿no? Que haya remesas, ¿no? Por un lado, ¿no? Ahora, por el lado económico, obviamente, un país que depende de las remesas, digo que eso quiere decir que una situación económica que no se está terminando de desarrollar en el país, ¿no? En el propio país, así es. En el propio país, exactamente, en el país de origen. Eso es un tema que hay que discutirlo tal cual, ¿no? Es decir, no puede ser que tu economía esté totalmente anclada en las remesas. Que bueno, no es que esté anclada, déjenme poner una acotación. La mayoría de las remesas realmente se va al gasto corriente de las familias. Realmente, es a lo que va, a cubrir los espacios de necesidad. Se va a renta, se va a calzado, se va a vestido y se va a diversión. A cosas básicas que el gobierno local, en este caso de México, no te ha permitido, ¿no? Tener esa suficiencia. Bueno, exactamente, quiere decir que hay algunas condiciones de trabajo que no permiten a las familias y entonces reciben las remesas, ¿no? Entonces, sí, o sea, por un lado, bueno, eso es un hecho que está ahí, ¿no? Por otro lado, tenemos que entender que esas remesas está bien que vayan para México, pero tienen que tener otra connotación diferente. O sea, tantos millones, tenemos que buscar la forma de cómo puedan ser productivas y puedan llegar a proyectos o a inversiones o a formas en donde no solamente va el gasto, sino también va a crear proyectos que puedan generar empleos. Creo ahí ese es el reto. Yo no veo negativo el hecho de que haya remesas para México, más bien en qué se pueden utilizar. Y no lo puedo ver negativo porque al final de cuentas economías como la India no está basada en remesas, pero economías como India, sus remesas están alrededor de 60-70 mil billones de dólares. Ellos obviamente están más arriba, ellos están 10 billones más de dólares. Y hubo un momento en la India en los años 80 en donde se creó un programa especial porque la India estaba en una situación económica complicada en la industria, en la agricultura, y entonces todos los migrantes hindús mandaron dinero para rescatar la industria de la agricultura. Entonces yo lo veo que no es que sea ni positivo ni negativo, es cómo
¿qué vamos a hacer con las remesas? Porque no puede ser que nada más se usen para gasto corriente de las familias. Creo que eso es la situación. El hecho de que esté arriba del turismo o del petróleo, bueno, ese es un problema ya de cada industria. O sea, el turismo tiene que ver cómo puede aumentar a los visitantes de México, y el petróleo pues tiene que ver cómo puede ser más eficiente, y así las demás industrias, ¿no? El hecho, no podemos tampoco decir, bueno, son malas las remesas. Pues no son malas, definitivamente no son malas. Lo que sí es, digamos, no un fenómeno, pero sí es interesante, es que en la pandemia resultaron ser una parte por la cual el país o ciertas familias se mantuvieron a flote. Y creo que en ese sentido sí hay que ver que el gobierno mexicano tiene que poner énfasis en proyectos económicos al interior del país y ver cómo está la pequeña, mediana industria, la gran industria. Sí tiene que haber un proyecto económico más definido. Tiene que haber un proyecto económico en donde se impulse la exportación, por ejemplo. Creo que en la exportación hay una llave que no hemos podido realmente abrir la puerta con el vecino, en este caso con Estados Unidos. Para este momento ya era para que hubiéramos rebasado o empezar a agarrar todas esas industrias que China tiene y nosotros empezar a manufacturar o con marcas o con tecnología desde México, llevarlas a Estados Unidos como exportaciones. No lo hemos podido hacer. La dinámica empresarial también no se ha prestado, pienso yo. O sea, ha sido un sexenio en donde creo que algunos han entendido, me refiero a la administración de Andrés López Obrador, ha sido un sexenio en donde siento que algunos empresarios se han dedicado más a la política que a tratar de hacer crecer sus negocios, y creo que por ahí también hay un problema ahí. Y también el gobierno se ha dedicado también a estar respondiendo a esa política de repente que pueden hacer los empresarios, en vez de dedicarse a hacer programas que beneficien a los mismos empresarios, ¿no? O sea, se empezaron a pelear entre gobierno y empresarios, ¿no? Cuando lo que tendrían que haber hecho era ponerse de acuerdo y vámonos todos juntos, porque pues al final de cuentas tenemos en este momento con el presidente Andrés Manuel un presidente que pues fue unánimemente aceptado por todos, ¿no? Obviamente los que no votaron en contra, es obvio, pero la mayoría aceptó esa transición, aceptó esta nueva oferta de gobierno. Es los correcto. Empresarios se han dado la oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que entre ambos, gobierno y empresarios, tienen que hablar más, ¿no? Sin duda ninguna. Muchas gracias, Manuel Castro Revueltas. Estaremos pendientes de todo lo que ocurra allá con nuestros migrantes. Gracias por este enlace y gracias por las aportaciones muy claras de lo que pasó con la visita de Andrés Manuel y todo lo que nos falta todavía por hacer en esta relación bilateral con los Estados Unidos. Que tengan un excelente día. Muy buenas tardes, gracias a todos. Muy buenos días, perdón. Qué situación, mucho que decir sobre este tipo de situaciones, lo alcanzado, lo pendiente, y bueno, nuestros migrantes ahí están opinando ya muy de cerca, viviendo este tipo de situaciones, están más involucrados, ¿no? A veces los mexicanos, pues ahí vemos, ya fue López, pues está bien, qué padre, ¿no? Pero allá, fíjese, la gente atenta, buscando estas reformas, buscando la manera en que haya acuerdos para beneficio de las familias que se van de este país porque no encuentran satisfactorios.